Oli, bienvenidos a Data Random. Data Random, como su nombre le indica, acá conectaremos con data de diferentes temas, historias de personas como tú, como yo. La idea es inspirarnos entre todos, aprender juntos y, por qué no, a sanar. Para mí es un placer acompañarlos. Mi nombre es Carito Tan y vamos a arrancar con este episodio. El mundo necesita de tu arte. Es hora de hacer arte. Y si hacer arte suena intimidante, cámbialo por hacer cosas. ¿Cuánto arte hay en aprender algo nuevo, escribir una buena carta de amor, combinar ingredientes en la cocina, liderar un equipo, facilitar un debate, llevar adelante una buena conversación, elegir y combinar un outfit que te haga sentir muy cool y auténtica, criar una familia, contar un buen chiste y un largo infinito, etcétera? Porque cuando digo que el mundo necesita de tu arte, lo que quiero decir es necesitamos de tu mirada. Necesitamos de tu permiso, de tu autenticidad, de tu expresión. Y tranqui, no tiene por qué ser ya, cuando estés lista. Pero que este mensaje sirva de empujón y de recordatorio. Tienes una mirada que es única, una historia que es única, una sensibilidad que es única, solo por el hecho de estar vive y ser quien sos. Cuando decidas compartirla, cuando decidas compartirte, nos estarás haciendo un regalo. Así que gracias. Este es un escrito que hizo este ser invitada del día de hoy. Ella se llama Sharon, de Persigo la Magia. Y es una cuenta o un espacio que nos invita a esto que recién escuchamos, que es motivarnos a conectar con la fuente de la creatividad a través de tus escritos, de tus dibujos. Un poco nos llevas a explorar eso, es coach, hace sesiones personales y además workshops que siento que son bastante interesantes. Eres argentina, que estás ahora mismo viviendo en Barcelona, por lo que entiendo. Así que bueno, bienvenida y gracias por dar sí a este espacio. Me haces muy feliz que estés acá y nada, siento que va a ser como una charla muy inspiradora para todos los que están escuchando y para mí misma porque es así. Gracias, Carito, por invitarme. Me encanta hablar sobre la creatividad y esto del contagiar el permiso es algo tan importante y tan necesario que, bueno, hay que aprovechar cada espacio también como para compartirlo, porque cuando hablamos de esto, cuando escuchamos estos mensajes, qué lindo que sirvan como recordatorio para darnos permiso y cuando nos damos permiso, el de al lado lo ve, se contagia y se abre también y así como una ola que va Expansivo. expandiéndose, exacto. Sí. Bueno, quisiera, no sé, arrancar un poco para aquellas personas que tal vez no te conozcan, si te quieres presentar un poquito de quién eres o qué haces, qué te inspira. Es una pregunta amplia. Obvio, no, lo que sientas en este momento, compartir. Bueno, como decía, soy Sharon, soy la creadora de un espacio que se llama Persigo la Magia, que en este momento combina creatividad y coaching. Como decías, atiendo, básicamente en realidad lo que hago es me dedico a ayudar a que otras personas se den permiso y se animen en lo que sea. En general, la gente con la que trabajo, esos permisos se dan dentro de lo que es la carrera y dentro de lo que es la creatividad, pero en realidad un poco con todo, y eso es lo que espero que sea también Percibo la Magia para las personas que entran ya sea al sitio web, al blog, al Instagram, un poco que sientan este empujón, que sientan este permiso para conocer qué es lo que tienen adentro y darlo afuera, ¿no? Entonces, bueno, como decía, soy coach, entonces trabajo con sesiones, con workshops y soy de Argentina, me mudé a Barcelona hace ya un par de años y tengo ganas de quedarme acá unos años más y bueno, aprendiendo también un poco de todo, ¿no? Esto de ser humano. Totalmente. ¿Por qué te parece que es importante para nosotros como humanos expresarnos y sobre todo expresarnos a través de la creatividad? O sea, ¿qué es eso que es importante desarrollarlo de alguna forma? Creo que un poco, o sea, por un montón de motivos. El que me viene ahora más puntual es porque vivimos en un mundo en el que
enseñó muy de chiquititos a obedecer ciertas reglas o a no cuestionar o a seguir ciertas pautas o ciertas expectativas, ciertos estilos de vida, no dejando mucho lugar a ver qué es lo que hay adentro. Entonces, dentro de lo que fue una búsqueda de homogeneizar o de hacer cosas bastante uniformes, nos estamos perdiendo qué es eso que nos hace únicos. Y yo, todo lo que te cuento de Parecido a la Magia empezó por una búsqueda personal, ¿no? Ahora mi trabajo tiene que ver con acompañar procesos de otras personas, pero siempre todo al principio fue una búsqueda de yo darme ese permiso y de yo animarme. Entonces, durante mucho tiempo investigué o traté de buscar información de cómo podía hacer de yo sacar las cosas que tengo adentro para ponerlas afuera y que después mi vida también sea un poco resultado de eso. Y eso es lo que a mí, uno de los motivos por los que me apasiona tanto la creatividad, porque está tan ligada a la autenticidad de cada persona, a la unicidad de cada persona, a la mirada, la perspectiva, la sensibilidad, la historia, la experiencia de cada persona, que sacar eso afuera, poder verlo y después poder manifestarlo como en la realidad, es increíble, es como te da libertad, básicamente. En vez de seguir una vida ajena, con conceptos ajenos, con expectativas ajenas, la creatividad lo que ofrece es un espacio de exploración, un espacio de juego para ver, bueno, qué es lo que tengo adentro, qué es lo que quiero tal vez, qué es lo que me mueve, qué es lo que me genera curiosidad y seguir ese camino. Entonces la flecha cambia, en vez de ser algo que está impuesto desde afuera para adentro, sale de adentro y se manifiesta afuera. Claro, Y eso eso, que me comentabas de la creatividad como una herramienta de autoconocimiento. sí, completamente. Ni siquiera como fin, porque trabajo muchísimo con un montón de personas que o nunca hicieron nada creativo y se están ahogando, pero también, y esto es muy curioso, con personas que técnicamente son muy buenas en todo lo que es artístico, pero que al mismo tiempo no están, aprendieron tanto de técnica, pero no están tan familiarizados con la mirada o al servicio de qué estoy poniendo toda esta técnica. Entonces es genial porque lo que buscamos no es el resultado final de este dibujo, por ejemplo, o este texto me va a salir bien. Grupo número 1, no lo hice nunca, no me animo, no lo quiero hacer porque me va a salir como un dibujo de alguien de 5 años. O por el otro lado, alguien que sabe pintar al óleo, sabe hacer las cosas perfectamente, pero tiene un perfeccionismo y una presión tan alta que se paraliza. Es impresionante. Y cómo la creatividad desde el lado del juego, desde el lado de lo lúdico, desde el lado del permiso, desbloquea a niveles tremendamente profundos. Claro, Eh, desbloquea como las creencias y de alguna forma como también en ese lugar en que nos colocamos. No sé, me hablabas de esto, ¿no? De que uno normalmente el arte o la creatividad, cuando lo ves expuesto en una pintura, por ejemplo, y alguien que ya conoce y que ya desarrolla una técnica, como puedes llegar a suponer que su vida es creativa y no necesariamente es tan así, ¿no? Es como, me parece re lindo y me imagino que eso lo ves mucho en tus sesiones. ¿Es algo que ves en común? O sea, como ¿Qué en las cosa igual? personas en las personas que van hacia ti, como esa resistencia de alguna forma de conectar con su lado creativo más lúdico, Sí, sin mente, por así decirlo. sí, totalmente. Y es una de las cosas que más me generó la atención, como una de las curiosidades más grandes, porque siempre está el tema este del bloqueo y de la resistencia. No tengo tiempo, no tengo materiales, no tengo espacio, y como tantos detalles y tantas excusas que es como, no puede ser, como que realmente no puede ser que estemos realmente hablando de esto, como que, bueno, existen herramientas de gestión del tiempo. Bueno, no necesitas un estudio privado, conseguite el rincón en la misma mesa en la que estás trabajando en tu casa. Solamente saca el ordenador, saca la computadora y ponete, no sé, a pintar. No necesitas materiales, un lápiz, lo que sea que tengas en casa. O sea, cualquiera de estas resistencias se pueden como resolver muy fácilmente. Incluso la del tiempo. No necesitas 3 horas. 15 minutos al día. ¿Quién no tiene 15 minutos al día? Pero están tan presentes y son tan profundas, o sea, ejercen tanta resistencia que no puede ser que sea solo eso. Es como que hay algo debajo. ¿Y qué es lo que hay debajo? Que está atado, justamente como decimos, la creatividad está tan unida a la autenticidad
que es, bueno, si yo dejo un espacio para esto, voy a empezar a conocerme. Voy a empezar a dejar salir cosas que están adentro y voy a tener que dialogar con ellas una vez que están afuera. Las voy a hacer visibles, ¿no? Mucho del Sí, que arte es algunas hacer veces visible lo como... invisible. Sí, y que a veces no queremos tampoco encontrarnos con esos hilos que de alguna forma nos mueven el mundo y decir, bueno, ¿y ahora qué? Como, Claro, exacto. O por ahí incluso el perfeccionismo, ¿no? O la autoexigencia de decir, no, nunca escribí en mi vida, pero el libro que yo escriba, que voy a escribir antes de morir, tiene que ser un Pulitzer, o voy a ganar el Nobel. Y ese no permiso de si nunca, o sea, si nunca escribiste, de ponerse a la trabajar, primera de vez. llevarlo, sí, sí. Claro, si nunca escribiste, la primera vez que escribas va a ser posiblemente un horror, como que no va a estar a la altura de lo que tenés en mente. Pero parte de superar esta resistencia tiene que ver también con soltarle la mano al perfeccionismo y soltarle la mano a la idea de que somos perfectos, porque no somos perfectos, nos vamos a equivocar. Creo que, mira, hablándolo en voz alta, creo que también hay algo muy, muy presente ahí de que jugar y explorar significa que vamos a fracasar también, que nos la vamos a pegar contra la pared y que no significa nada. Va a pasar, pero no Total. significa que somos terribles. Me encanta, lo escuché hace poco y no estamos familiarizados con el error. O sea, es porque inclusive somos muy autoexigentes con nosotros mismos y también con los demás, como que de alguna forma hay esa mirada de exigencia y de juzgar que al hacerlo con los demás es como que con nosotros mismos tampoco lo podemos permitir. Entonces no le damos espacio a relajar y decir, bueno, listo, vemos qué onda. Que yo siento que en la niñez no teníamos como tanta contaminación en ese sentido de los juicios, ¿no? Total. Pero claro, o sea, si el error forma parte de cualquier tipo de aprendizaje, ¿qué es lo que estamos haciendo alejándonos con tanta fobia a lo que puede ser un error? Es como coartar aprendizaje en un montón de áreas. Sí, bloquearnos también, ¿no? Porque algo que un poco hablamos es cómo, por ejemplo, la creatividad puede sanar y puede como ayudar mucho a la salud mental. Y de alguna forma cuando nos llevamos a eso de autoexigirnos, a meternos como en una, por así decirlo, o en la carrera que estemos, como que, y no ver ningún otro espacio y decir, bueno, listo, me sentencio a que acá muero, más o menos. Y obviamente afecta a nuestra salud mental, cuerpo, todo, porque de alguna forma todo está unido. Y cómo ese juego de permitirse, me imagino que se comienza como a liberar un montón de cosas en ese sentido y a sanar. No sé si tengas experiencia, pero seguramente con tus sesiones de cómo ves cómo se transforma la vida desde un lugar, desde la salud mental con las personas que compartas. Si nos puedes contar un poquito. Es increíble, yo en todas las sesiones utilizo el dibujo como herramienta, que también es muy poderosa. Em, entonces es muy curioso porque pongo a dibujar a personas que posiblemente no hayan agarrado un lápiz desde que dejaron la escuela. Wow. Y es muy curioso es muy curioso verlos reencontrarse con eso. Y hay una, y no solo reencontrarse con eso, sino reencontrarse con eso y con alguien que los mira. Porque mientras dibujan yo miro. Entonces, imagínate, o sea, Presión. Sí, 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 sí. sí, la presión o incluso el sentimiento posiblemente de extrañeza. Total. Pero siempre pasa, por ahí, incluso dentro de la misma sesión, pero más notablemente a lo largo del proceso, o sea, ya con semanas y se van acostumbrando a encontrarse con el dibujo, em, como después de que surjan los dibujos hablamos y siempre, pero siempre surge como una sensación de enamoramiento de la persona con lo que apareció en el papel. Incluso si al principio era como, ay no, es un hombre de palito, o por ahí me piden perdón, viste, che, perdón, o se justifican, no, este dibujo parece hecho por una chiquita. Pero siempre después al hablar del dibujo y decir, bueno, a ver qué mensajes aparecen acá, qué metáforas, con qué podemos trabajar, qué información nos trae este dibujo, Qué lindo. eh, va cambiando la mirada, y es hermoso porque se dieron permiso y al mismo tiempo
em, se están amigando con lo que apareció. Y eso es decir, se están amigando con parte de sí. Así que es increíble, pero es de nuevo lo que hablábamos un poco antes del tema del permiso. O sea, lo que es tremendo de la creatividad es que por ahí te das un permiso para hacer un dibujo de 5 minutos en una sesión, sin expectativas de que se convierta en nada, pero cuanto más cultives ese permiso, después ese permiso se contagia a otras áreas de tu vida. Entonces por ahí te das permiso para explorar, no sé, alguna conversación que podrías tener de forma diferente con alguien en el trabajo o con combinar cosas diferentes en la cocina o simplemente pensar qué cosas podrías reorganizar o qué cosas podrías hacer diferente o combinar en tu día a día y eso es como que va poco a poco esto que decíamos antes, como construyendo y creando una vida más de adentro hacia afuera, más Y vas consciente, sanando. y vas sanando, vas integrando, o sea, tiene un montón de sanación el dibujo, la creatividad, no solo esto a nivel, o sea, tiene como mucho de sanación desde muchos puntos diferentes, uno de los cuales también es a nivel corporal, o sea, a nivel estrés, a nivel estado nervioso. Hay algo que pasa cuando cantamos, fisiológicamente, biológicamente, que se genera como una relajación y un sentido de seguridad más marcado en el cuerpo por mover ciertos músculos. O cuando mirás con alguien, cuando cantás con alguien, hay algo que pasa a nivel fisiológico realmente que hace que el cuerpo se sienta más seguro y entre en un estado de relajación, de digestión, de descanso, de regeneración. Entonces, y esto es solo una de las cosas que estamos hablando de creatividad, Totalmente. son infinitas. Totalmente. Y no, y algo que te escuchaba cuando siento que la creatividad también nos da como herramienta de adaptación. O sea, en este mundo, por ejemplo, en el que venimos de muchas movilizaciones, ¿no? Y que de alguna forma tenemos que adaptarnos. Creo que entre más cultivamos esa parte creativa, nos vamos adaptando a las cosas que nos van sucediendo, ¿no? A los retos que van sucediendo cada día y como que usar la creatividad para poder transitarlo, por ejemplo, en mi vida ha sido súper clave. Hace poco estuve viviendo en un pueblo en medio de la nada y literal casi que todos los días me tenía que adaptar a los tiempos, a lo que iba sucediendo y es como entrar en un fluir que es muy lindo y siento que la energía creativa tiene eso, como que cuando entras y te lo permites, comienzas a estar en otro estado que atraes también cosas re lindas en tu vida y es como súper nutritivo también. Algo Ujú, que quería sacar acá, que siento que también es una de esas resistencias que a veces tenemos, es como la exposición. mm, Cuando, por ejemplo, somos creativos y hay algo que sucede también, que por ahí también escuché un poco de tu historia y que tal vez voy a mencionar un pedacito, pero a veces cuando somos creativos, a veces somos creativos para nosotros mismos, ¿no? Estamos como encerrados y nos es difícil compartir. Les cuento un poquito de... Ayer estuve viendo como un live que hiciste comentando un poco tu historia y a mí me parece re lindo ver ese backstage de las personas, ¿no? Y percibo la magia, entiendo que comenzó hace muchos años y que comenzó como un blog y tú en algún momento dijiste, bueno, voy a escribir todos los días, no me importa la calidad de lo que esté generando, sino la cantidad, de sostener esto. Eso me pareció re lindo porque es como de alguna forma dejas el perfeccionismo, sino como dices, listo, me pongo a crear. Trato de dejar de lado esa jugadora de que quiere la perfección, lo comienzo a ver y veo qué sucede con eso y que eso de alguna forma verlo hacia atrás te hizo ver como patrones y decir, ok, me encanta hablar de esto, comunicar esto, y hoy, ¿no? Se fueron uniendo, integrando un montón de cosas que fuiste haciendo y eso me parece súper lindo y que a su vez también hablabas, eso me pareció espectacular. Tipo, lo saco porque es como, me pareció muy tierno y me hubiera encantado conocerte en esa época. Eh, que te gustaba mucho Harry Potter y se mandaban cartas con tus amigas y no eras capaz de contarle a nadie. Y digo, o sea, me sentí identificada porque me pasa un montón con o sea, como con esas porque además cuando uno conecta con su creatividad, hay cosas como re lindas y personales que tú
te sientes muy feliz de tenerlo, pero dices, ¿cómo hago para romper esas barreras y exponerte un poco y decir, está todo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para gestionar esa mirada de los otros? ¿Cómo hiciste para en un momento decir, bueno, me abro a explorar este nuevo parte de mí, ¿no? Que tal vez estaba contigo, pero tal vez las personas que estaban alrededor no la conocían y poder como limpiar y exponerte. ¿Qué pasa ahí? Si nos puedes contar un poquito. Creo que, creo que todo es un proceso y va de nuevo unido a, bueno, un poco todo lo que hablábamos, de que la creatividad está muy ligada a la identidad, ¿no? Entonces, mostrar un poco en lo que somos creativos es inevitablemente mostrar un poco también de quiénes somos. Y eso puede implicar una sensación de riesgo o puede implicar una sensación de peligro, de nuevo en un mundo en el que se nos educó eh, a no llamar la atención o a no ser diferentes o a considerar esas cosas que nos hacían como un poco particulares, Sí, taparlo por miedo. Em, entonces, para mí la clave siempre es empezar muy de a poco, con cosas muy chiquititas, si estás bloqueada o si sentís que estás haciendo cosas creativas pero te cuesta compartirlas, empezar muy poco a poco a compartirlas en la medida que te sea cómodo, en la medida que te sea seguro, porque después ese área de seguridad se va a ir ampliando. Entonces, no es estimar compartir algo con una sola persona o no es estimar compartir algo en Internet de forma anónima, porque es un paso de muchos. Es mejor eso a que dar un paso gigante y casi que tirarte al vacío, porque después puede ser muy, muy fuerte, ¿no? Puede ser como un shock. Pero con cada pasito que vas a ir dando, vas a ir obteniendo información y feedback de la gente alrededor. Entonces, esto que contabas de mi época de Harry Potter, que yo tenía un montón de amigas por el mundo y mi creatividad, no sabes, tenía 13 años y estaba súper estimulada porque nos mandábamos dibujos por correos, cartas, escribíamos espectacular. fanfiction, o sea, en la época antes de Facebook, te estoy hablando, Sí, hace sí. un montón. Y para mí era todo un mundo tan grande, tan estimulante, pero para mí comentarlo con mis amigos en el colegio, yo pensaba, mi miedo era que me iba a hacer lo anti-cool, o sea, Claro. lo No, además anti-cool. nadie estaba en esa sintonía, o sea, era como tú Claro, en tu viaje. entonces yo sentía que era la rara, pero porque estaba mirando todo, estaba mirando yo también a mis amigos del colegio, sí, al colegio, desde una perspectiva bueno, hay una sola manera de hacer las cosas. Y cuando se lo conté a una amiga, cuando me animé después de años, yo liderando esta doble vida, em, mi amiga me contestó, que aparte mi amiga era súper cool, me mira con los ojos como platos y me dice, no puedo creer, esto es increíble, contame más. Entonces, Sí. ese feedback fue espectacular. Si por ahí su feedback no hubiera sido tan bueno, no lo sé, hubiera buscado otra persona donde el feedback sí también hubiera sido mejor. Pero tiene que ver con ir haciendo cosas de a poco e ir compartiendo, porque si alguien está creando y está creando solo para sí, está buenísimo. O sea, nadie te va a decir cómo tenés que hacer las cosas nunca. O sea, vos siempre escuchate a vos. Pero hay algo del crear y hay algo de la creatividad y del arte que tiene mucho que ver con conectar. Sí. Entonces, al no conectar con un otro, al no compartir, algo va a estar faltando, algo muy importante. Y que lo mejor de todo, y lo que invito a quien sea que esté escuchando, y a vos, Carito, también es a compartir y darte cuenta qué hermoso que cada vez que vos compartís algo es una invitación a conectar con alguien más. O sea, la otra persona que lo recibe está recibiendo una invitación a conectar consigo mismo y con vos y con tu obra también o lo que sea que estés compartiendo. Y necesitamos mucho de eso, porque todo lo que viene del arte, todo lo que viene de la creatividad, viene de un lugar humano y Total. real. Y lo necesitamos en un mundo donde hay tanto ruido, donde hay tantos filtros, donde hay tanta superficialidad o tanto sobredosis de información. Total. Si todas esas anclas que podamos conseguir de conexión real
de comunidad, de temas que tienen peso, que tienen densidad y que conectan y que sanan, es como, por favor, es un regalo. O sea, si querés, guardátelo, no tenés que compartirle nada a nadie, pero si te animás, sería un regalo. Bueno, que es un poco esto que leí al inicio, ¿no? De compartir tu mirada, que es importante y es única y es valiosa. Y algo que también cuando de las cosas o de esos tips que compartes, hablas de encontrar tu tribu, ¿no? De que a veces uno cree que, no sé, la mirada de uno o lo que compartes con la gente que está alrededor, que son tus amigos, tal vez no tienes mucho feeling o sientes que por ahí no va y que en el momento en que comienzas a abrirte, comiencen a acercarte a esas personas que tal vez resuenan contigo y es como una retroalimentación que se va formando y me parece que es muy lindo y seguramente a ti te pasó en tu camino mucho de eso como para llegar hoy y permitirte decir, tipo, me dedico a esto y tengo una vida creativa que me parece bastante inspiradora. Además, porque me imagino que todos los días es una aventura nueva. Sí, pero también esto, confiar en que las cosas que vos vas compartiendo, que están impregnadas de tu mirada, de tu sensibilidad, de tu historia, lo quieras o no, porque no lo puedes controlar, o sea, es así. Total. em, es genial, yo me lo imagino como la ley de atracción, ¿no? Hablamos de la ley de atracción y decimos, bueno, si pienso tal cosa o si siento tal cosa, voy a atraer de lo mismo. O sea, siento que Internet y siento que el arte es un poco eso también. Cuanto vos más pongas de lo que realmente valorás, de lo que realmente te importa en las cosas que estás compartiendo, ya sea online o en las obras o en lo que sea, es como inevitablemente la gente que le interesa lo mismo o que valora lo mismo o que resuena con ciertas cosas similares, se va a acercar a vos. Entonces, si te estás sintiendo sola, si te estás sintiendo eh, incomprendida en tu grupo o si estás sintiendo que necesitas personas tal vez con sensibilidades diferentes o que te sentís loque porque las personas a tu Re. alrededor no te están entendiendo, Sí. compartir tu creatividad es una tremenda forma de llamar a esas personas que te están buscando. Y es inevitable, es inevitable. No, es como darse el permiso. Bueno, es un poco lo que hemos venido hablando, pero realmente creo que lo que sucede también al exponernos de alguna forma es conectar mucho con la vulnerabilidad, como con esa intimidad que a veces uno protege mucho y en el momento de un poco abrir esa puerta y permitir que otros entren es como, uff, bueno, ¿qué pasa con eso? Y también ahí este viaje hacia adentro, ¿no? Porque creo que es importante el momento de compartir también estar un poco en una, o sea, como en su centro, no sé, para que sea sano la ida y la vuelta y tal vez no perdernos en el camino. Y acá comentando de esto, se me ocurre preguntarte, o sea, ¿has sentido momentos de crisis o que esa mirada externa de alguna forma haya afectado tu creatividad en el momento en que fuiste compartiendo? Como de Creo sentirte que un poco siempre, perdida. creo que siempre y creo que es un proceso. Em, no creo que nunca nadie llegue a un momento en donde la mirada externa no te influya. O sea, yo cuanto más trabajo de esto y más me involucro, más me sorprende el poder y el impacto que tiene la mirada ajena y la Oh, necesidad esta de, de ser aceptados. O sea, yo pensé al principio, cuando empecé con todo lo de Percibo la Magia, ya en el 2017, me acuerdo de que había escrito un artículo que me habían preguntado sobre, bueno, cómo lidiar con el qué dirán. Y me acuerdo que lo escribí y dije, qué tremendo que el miedo al qué dirán es tan potente. Es absurdo, pero es potente. Eso fue hace sí, 5 años y ahora, de verdad, cuanto más investigo es tipo, es el miedo más asentado, más profundo, pero porque se va al origen de todo, de cuando nacemos, tenemos como la lucha entre la autenticidad y el pertenecer, ¿no? Y, y es un miedo que entonces, si vos lo pensás desde ese lado, tiene sentido que nos afecte tanto. Entonces, si somos más grandes y tenemos miedo al qué dirán o a la mirada ajena, eh,
o a quedar excluidos por mostrarnos de cierta manera, creo que es necesario honrar ese miedo por lo fuerte que es. O sea, no es un miedo trivial, es un miedo que tenemos a nivel biológico, de querer pertenecer porque somos especie social, somos una especie Sociales, social, sí, sí, sí. claro. Y, y entenderlo, o sea, con toda la compasión del mundo, decir, bueno, por ahí tengo miedo o quiero pertenecer, entonces quiero compartir algo creativo y va a estar un poco influenciado por una estética o por un estilo que está de moda o lo que sea. Y entenderlo y ir probando y seguir, o sea, como seguir en el proceso y el proceso mismo y el ir creando durante mucho tiempo te va a ir dando también tu estilo y te va a ir haciendo cada vez más Como la resiliente confianza, la claro. confianza y te va a ir haciendo cada vez más resiliente ante la mirada ajena. O sea, creo que la mirada ajena va a influir siempre, pero creo que vamos como gestionando y teniendo herramientas para lidiar con ella. Total. Y bueno, y acá mencionando un poco también las redes sociales, ¿no? Que es algo que de alguna forma, bueno, tú misma hablaste, cuando comenzaste con Harry Potter no existía ni Facebook, o tal vez eran sus inicios, pero digamos que nuestra generación de alguna forma estuvimos en todo ese pasaje, ¿no? Ahora tanta información, el querer compartir. Siento que las redes sociales, por ejemplo, a mí me ha permitido también explorar mucho mi creatividad, como que si la sabemos usar o canalizar de cierta forma, está buenísimo, pero siento que está ese punto en lo que tenemos que autorregularnos constantemente y como ver desde qué lugar estamos habitando eso para que no se vuelva algo enfermizo, no sé cómo decirle, pero algo que sea como codependencia y que esa mirada del otro te condiciona de forma que no puedas ser creativo, que es un poco lo que sucede. ¿Cómo manejas las redes sociales en particular? Creo que te escuché por ahí que alguna vez tuviste como este lapsus de no estar un tiempo en Instagram y eso cómo te fue, o sea, ¿qué información te trajo que hoy implementes en tu vida como para tener una forma, una relación más sana? Esta es una pregunta tremenda, porque creo que podríamos hablar muchas horas y hay mucho para decir al respecto. Seguro, O sea, hay ciertas plataformas que están diseñadas para ser adictivas y eso es un hecho, por total. un lado. Y por eso, como decías, hubo un tiempo el año pasado en el que me alejé unos meses y estuve bastante atenta con la relación, pero al mismo tiempo, toda la comunidad que yo armé en, con Percibo la Magia se dio por Instagram principalmente. Entonces, es como que tiene esas dos cosas y estoy aprendiendo a lidiar con las dos. O sea, no soy un ejemplo de alguien que sabe manejar las redes en absoluto, estoy aprendiendo. Em, lo que sí puedo decir es que muchas veces cuando me siento, y lo veo también con la gente con la que trabajo, cuando nos sentimos tristes o angustiados o mal o celosos o inseguros, tiene que ver porque estuvimos consumiendo más de lo que estuvimos creando o estuvimos Bien. consumiendo más de lo que estuvimos compartiendo. Entonces, en este momento de mi vida y en esta etapa, que igual de nuevo yo también estoy explorando, no Es tengo un ninguna proceso. respuesta exacto, lo que estoy tratando de hacer es compartir más de lo que consumo, o por lo menos estar pendiente de eso y tratar de recordar en utilizar las redes como, no como algo que vaya a satisfacer mi ego, em, sino realmente estar bien pendiente de que las cosas que comparto pasan por un filtro, entender desde cuál es la intención desde la cual comparto. Y después, de ¿Es nuevo, desde es un dónde? probar, es desde dónde. Me acuerdo cuando empecé con Percibo la Magia, me había hecho como un filtro, lo tenía pegado al lado de la pared, porque estaba compartiendo todos los días en ese momento. Y el filtro era, o sea, eran 3 preguntas para pensar antes de compartir algo. Y no digo que sean las preguntas para todo el mundo, no sé ni siquiera si son las preguntas para mí hoy, pero sí lo eran en ese momento. Y una era, ¿es necesario? La segunda era, no mentira, la primera era, ¿es útil? La segunda es inspirador? Y la tercera es,
¿Es necesario? Entonces, si alguna de esas tres preguntas era sí, genial, entonces adelante. No todo lo que en ese momento, no todo lo que iba a compartir era necesariamente inspirador o era útil, pero por ahí era necesario. Y bueno, así ir jugando. Pero Qué sí, lindo. sí tener pendiente, como bueno, ¿para qué estoy usando? ¿Desde dónde? Sí, hacerse esas preguntas también. Me parece que es importante. Yo también he tenido, es algo que aprendí, no sé, yo trabajé en bancos y como que fui siempre muy consciente de la seguridad informática. Entonces soy muy quisquillosa con la información, o sea, que sé que tienen acceso a estas aplicaciones y de alguna forma esto que dices, están diseñadas para que sea adictivo y para que de alguna forma parte de nuestras vidas se vaya ahí y no ocuparnos de lo que nos corresponde y de vivir la vida y de hacerla más creativa. Y siento que para mí era importante tener, por ejemplo, esta charla muy específica de la creatividad porque hoy siento que es la herramienta de sanación que si todos realmente tenemos una vida más creativa, hace que de alguna forma construyamos comunidad y que el mundo esté cada vez mejor porque eso te hace conectar con la naturaleza, como con lo simple, con lo básico, con lo primitivo y no con todo ese barullo de alguna forma que es la exigencia de la sociedad, ¿no? Del consumismo, bueno, de todo lo que sabemos. Así que, nada, qué lindo y gracias por compartir esas preguntas porque siento que puede ser útil para muchos de los que estamos acá escuchando porque ese filtro o esa pregunta de antes de hacer algo, como no estar en automático, ¿no? Sino como un poco ver el desde dónde estamos viviendo nuestra vida hoy en todo sentido. Hmm. Así Rosa, que gracias. em, antes hablamos de la creatividad como herramienta y creo que las redes e internet también la podemos utilizar como herramienta. O sea, no necesariamente con la Re, finalidad, antes hablamos de la creatividad, no la usemos con la finalidad de tener un dibujo lindo, no importa tanto el resultado. ¿Qué pasa si utilizamos las redes no como finalidad, sino como herramienta de nuevo para conectar, ¿no? de Es mucho exploración. de exploración, porque después es adictiva, lo sé, tiene un montón de cosas negativas. Y al mismo tiempo estamos en un momento histórico en donde podemos compartir nuestro trabajo, inventarnos nuestro trabajo a través de herramientas que trae Internet y que son en su mayor parte gratuitas y con un Re. poder, con una escala global. O sea, el efecto es un montón. Entonces, si ya vas a estar en Instagram, porque posiblemente, o en las redes sociales, porque posiblemente estén las Sí, personas, o sí, sea, es la todos vía estamos. para llegar a varias personas. Claro, aprovechar y utilizarla de otra forma, como decir, bueno, bueno, compartí tu trabajo, compartí lo que te interesa, asegúrate de que lo estás usando de manera estratégica para acercarte a esas personas que te interesa acercarte, para acercarte a esas oportunidades que te interesan que se te acerquen y para ir también construyendo la vida, el trabajo, las oportunidades que quieras. O sea, yo hoy trabajo de esto y fue todo gracias a el blog, fue todo gracias a todos los proyectos em, que empecé a hacer en internet, de verdad. Totalmente. O Bueno, sea, y algo que comentabas que es lo que guías mucho a las personas a construir su carrera, ¿no? Y no quedarnos como con lo que elegimos, sino que realmente con todas estas herramientas de las redes, del internet en general, hay muchas plataformas, ahora sí hay cursos online. Es como ser autodidactas y usar el 3D para nuestro beneficio, que no nos use, como volver a tener el poder, me parece. totalmente, lo dijiste ahí, usarlo y no que nos usen, no que Re. nos usen, ni la tecnología ni nada más. Entonces, como desarrollar por lo menos esas formas de pensar, esos criterios, que no son fáciles. Por suerte somos muchos lidiando con esto y podemos charlarlo y mantenerlo ahí y recordárnoslo entre nosotros. Total. Sí, yo siento que eso es importante, como saber que todos estamos lidiando con eso y que a medida en que nos abrimos a espacios y que lo hablamos y que lo naturalizamos, ¿no? También como nos pasa, bueno, veamos herramientas, practiquemos. Siento que la práctica y el tiempo, que también lo mencionas mucho, como la parte creativa también tiene como su línea de tiempo
en que se procesa, en que se va floreciendo y también es importante ser como compasivo y paciente con nosotros mismos en todo este proceso, ¿no? De lidiar con la salud mental de las redes sociales, de tal vez conectar con la creatividad, como que lo más importante es eso, el respetar nuestro proceso y el animarnos que paso a paso lo vamos construyendo y que en algún momento vamos a mirar hacia atrás y es como, bueno, bien, fue un literal, un pie, después otro y como ahí vamos construyendo lo que queremos. Así que gracias, mujer. No sé si quieras finalizar tal vez un último mensajito inspirador a que, a que flashemos más, a que Me tomemos encanta. una... Cualquier excusa para seguir flasheando, me encanta. Sí, No, lo que decías recién, esto de los pasitos. em, no suena canchero, no suena cool, no es la respuesta que nadie quiere escuchar, que que el trabajo es paso por paso. O sea, queremos las respuestas ya mismo, ya, ayer. O sea, claro. así. Y a quien sea que esté escuchando, quiero dejarle el recordatorio de que un pasito, detrás de otro pasito, detrás de otro pasito, detrás de otro pasito, sostenido en el tiempo, puede hacer algo enorme. O sea, puedes hacer una caminata de miles y miles de kilómetros. Creo que hay alguien muy conocido que dijo un dicho de un gran camino de miles de kilómetros empieza con un solo paso o algo así. Pero de verdad, por favor, no subestimemos el poder de algo muy chiquitito repetido en el tiempo, porque es tremendo. O sea, todos los cambios sostenidos en el tiempo, y lo veo en mí, lo veo en las sesiones de coaching, lo veo en todos lados, todo empieza por un paso muy chiquitito y se destraba después un tsunami de otras cosas. Entonces, amigarnos con esa idea, amigarnos con que todo empieza con un paso muy chiquitito y que un paso muy chiquitito puede ser de un impacto gigante. E inspiración a otra también. Sí, total. Mm. Así que, bueno, gracias, gracias. Obviamente estás invitada a este espacio cuando quieras. Amé escucharte y siento que va a ser como mucha inspiración y mucha data para todos los que estamos acá. Así que gracias, mujer. Gracias, Carito, por tenerme y gracias a todos por escuchar. Ay, amor total. Bueno, nos vemos en la próxima.